Estamos compartiendo el espacio con don Pedro Uc en esta serie de actividades organizadas por el subgrupo de sostenibilidad y antropoceno, un subgrupo de investigación y de estudios estratégicos del Tecnológico de Monterrey, enmarcado en la Escuela de Humanidades y Educación, conjuntamente con Punto Blanco, que hemos organizado esta serie de actividades y reflexiones en vistas a conmemorar el Día de la Tierra del próximo día jueves 22 de abril. Y pues nada, muy agradecidos con don Pedro Uc, que es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, en Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Hay una anécdota ahí que paradójica, ¿no? Ante la cual le fue retirada su plaza como docente, ¿no? En ella, sobre todo por ser una materia en un hecho irónico y risible, donde la escuela preparatoria del Centro Educativo Rodríguez Tamayo le retiró al Premio Estatal de Poesía en Lengua Maya, pues la materia Lengua Maya. Entonces, pues con esas ironías, el profesor Pedro Uc actualmente es profesor maestro de la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, en el plantel donde también realizó estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo, en la ciudad de Mérida. Con base en el texto de Mateo Peraza, Pedro Uc B., Poesía en Defensa del Territorio, voy a citar los siguientes párrafos. Sin bandera religiosa ni política, acostumbrado a las amenazas de represión, consciente de la agresión contra más de 440 ambientalistas en los últimos 10 años y del cruento panorama que viven los defensores de la tierra en México, Pedro publicó el mensaje en sus redes sociales, herramienta que hoy, sentado en la terraza de su domicilio, define como indispensable para dar a conocer su proyecto y a su vez para protegerse. Durante los últimos años, don Pedro se le ha identificado por ser un férreo opositor a los proyectos de energía renovable encabezado por megaempresas en Yucatán, como el parque fotovoltaico actualmente detenido, o en esos tiempos estaba detenido, y que pretende construir la empresa Jincos. Recuperamos las palabras que nos decía el día de ayer don Pedro. No, ni rentamos ni vendemos tierra. Sentencia, nuestra tierra no es negociable. No queremos ser despojados de ella porque es la fuente de nuestra vida, nuestra alimentación, del aprendizaje, de la lengua y la cultura. Entre estas palabras, don Pedro, simbrados todavía con su plática del día de ayer, pues agradecemos su presencia, su compañía y nuevamente pues estamos atentos a su palabra, a su compartir. Muchas gracias por acompañarnos, por su generosidad. Muchas gracias, querido Miguel, y gracias por cada uno de los que hoy estamos compartiendo este espacio y pues agradecidos por el tiempo que pues podemos compartir esta palabra maya, esta palabra peninsular. Y bueno, pues hoy voy a centrar un poco mi plática sobre el tema del agua aquí en la península de Yucatán. El día de ayer hablamos un poco, aunque así de paso como muy rápido, hablamos un poco sobre el tema del tren, hablamos un poco sobre el tema de la soya transgénica, el monocultivo de la soya transgénica, los parques eólicos y fotovoltaicos, y de pasadita mencionamos también esto que llaman el turismo verde o el negocio de las inmobiliarias que construyen proyectos grandes que tienen que ver con hoteles y con restaurantes aquí en la península de Yucatán.
Entonces, el tema que quedó pendiente tiene que ver con el tema del agua. Pues aquí en la península de Yucatán, como seguramente ustedes saben, hay algunos espacios que le llamamos cenotes, que en maya se llama tzonot o le decimos tzonot, que significa piel perforada o piel agujereada, que tiene bastante lógica porque son huecos que tiene la tierra y pues ahí están el agua. Algunos o muchos están a flor de tierra y otros están en cuevas, otros en forma de enormes pozos. Y bueno, pues hay de diferentes tipos. El agua en la península de Yucatán fue fundamental, aunque aquí no tenemos ríos, tenemos algunas formas en las que se consigue el agua. Tenemos, además de los cenotes, algo que llamamos aguadas. Y las aguadas consisten en una especie de oquedades en donde la época de lluvia los llena durante los meses de junio, julio, agosto. Llueve más o menos regularmente. En maya le decimos Lukchak, que es la temporada de lluvias. Y bueno, estos como fangos, como rejolladas, se llenan de agua y les llamamos aguadas. Y principalmente es para que los animales silvestres puedan tener un lugar donde abastecerse del agua. Es un lugar también donde de repente, si hay mucha necesidad, se puede ir a buscar el agua y usarla para algunas cosas, no para beberla, porque no es agua viva. También tenemos algunas lagunas aquí en la península de Yucatán. Son pues grandes espacios del territorio, son cientos de hectáreas, son a veces miles de hectáreas, que tiene que ver con algunas lagunas. Y bueno, hay también algunos espacios donde se levanta el agua en forma pues de calabazo, en forma de bolsa, que hacían nuestros abuelos, en un poco una costumbre prehispánica, pero que luego se usó mucho hasta en la colonia, que les llamamos chultún. Estos chultún son como huecos grandes que la gente hace, que las personas hacen con una cuenca alrededor, le dejan una boca y entonces cuando llueve se llena de agua y puede abastecer durante 6 hasta 8 meses a un pueblo con todo el agua que se puede conservar. Entonces, la lluvia es también pues otro modo en el que la gente se abastece del agua, y la lluvia pues es fundamental para la vida de las comunidades, para la siembra, para los cultivos de la milpa. Y bueno, durante los meses de mayo, que en lo general el 3 de mayo, el 15 de mayo, son las fechas en las que se espera que caiga la lluvia, ¿no? Y bueno, pero lo más importante son los cenotes. Hay un área que se conoce acá en Yucatán como el anillo de cenotes, porque es un territorio grande en donde hay cientos de cenotes, y hay un municipio que se llama Jomún, que está como en el centro de este anillo de cenotes,
y bueno, es un lugar sumamente importante y muy poblado porque, bueno, la cuestión de los cenotes son entornos comunitarios. Es muy importante para nosotros porque los cenotes lo que hacen es propiciar el surgimiento de comunidades. Por eso aquí le estoy llamando entorno comunitario, porque si no es que todos, pero sí la gran mayoría de los cenotes en la península de Yucatán tienen a su alrededor una gran cantidad de piedras, testigos de las casas que fueron construidos desde prehispánicamente hasta en la colonia, de casas que se fueron construyendo, de comunidades que se fueron construyendo en torno a estos cenotes. En un terreno, en una parcela que mi padre fomentó para que viviéramos, es un cenote que muestra pues una gran cantidad de vestigios de gente que vivió en ese lugar. Y bueno, pues tiene vida propia. Nosotros pues afortunadamente tenemos este espacio y nuestra familia tiene, entre todos los 5 hermanos que somos, pues alrededor de 100 hectáreas de tierra que tiene un cenote. Y pues en este cenote no nos sirve solamente para tomar agua, para usar el agua como para tomar, sino tiene muchos usos, ¿no? En el cenote, pues si tenemos animales para criar, pues bueno, allí tomamos agua para los animales. La familia pues acostumbró mi papá a criar algunas vacas y bueno, pues ahí en torno a ese cenote pues nacimos y crecimos los 5 hermanos de la familia, pues ahí aprendimos que tiene el valor del agua y de ese lugar. Pero también ahí aprendimos a nadar en las temporadas como esta, que son de mucho calor aquí en Yucatán. Pues al mediodía llegamos a 42, a 43 grados. Es un calor impresionante. Y en este lugar, pues vamos a bañarnos. Está el cenote allá y pues ahí aprendemos a nadar y a bañarnos, a darle agua a los animales. Y bueno, también cuando queremos comer peces, pues ahí están los peces en el cenote, pescamos y hacemos un caldo de mojarras, de peces, tortugas, hay tortugas también, pescamos tortugas, comemos tortugas, están los lagartos también, están los pájaros que vienen a tomar agua, en fin, el cenote es un lugar que reúne a muchas familias. En torno al cenote hay toda una comunidad y se comparte con todos. Entonces es tan importante para nosotros estos espacios que la mayoría de los pueblos, o por lo menos muchos pueblos en la península de Yucatán, llevan nombres de agua y bueno, acá en Yucatán la mayoría de los pueblos tienen nombres en lengua maya. Menciono algunos, por ejemplo, para conocer cómo nosotros, pues, tan significativo es para el pueblo, para la comunidad del agua, que pues le llamamos a nuestro pueblo algo que tiene que ver con el agua, algo que tiene que ver con el cenote. Por ejemplo, tenemos un pueblo aquí cerca de donde vivo que se llama Suquilá, termina con A y en maya todos los pueblos que terminan con A, o por lo menos la mayoría de los pueblos que terminan con A, tienen que ver con agua, porque en maya la palabra agua es ja. De hecho, para nosotros la palabra comer en maya es janal, que es
agua mazorca. Cuando decimos agua mazorca, estamos diciendo comida. Y es así porque el maíz es comida, pero también es bebida. Con el maíz hacemos tortillas, pero también hacemos varios tipos de atoles. Hay por lo menos 10 o 15 tipos de atoles que hacemos aquí con el maíz. Entonces, hanal, que es comer, que se traduce como comer, significa agua y mazorca. Entonces, suquila significa zacate de agua o agua con zacate. Es el nombre de un pueblo. Otro pueblo es Panabá, que es Panabá, agua que se saca. Eso significaría. Otro se llama Shanabá, que es agua en forma de zapato. Y otro que seguramente han oído ustedes es Chichen Itza, es una zona arqueológica muy conocida, que así se llama, que significa la boca de un pozo de agua. Es chi, es boca o orilla, cheen, que es pozo, itzha, que es agua o ánimo del agua o rocío de agua o grandeza de agua. Se podría traducir de esa manera. Hay otro pueblo que se llama, que se lee en español Suma, pero no es Suma, es Sumha, que significa agua en forma de cuerda. Otro se llama Abalha, que significa agua de ciruela. Otro se llama Kusama, que es Kusamha, que significa golondrina de agua. Otro se llama Chocholá, que significa agua salada. Otro se llama espita o espitja, que es agua poca o poca agua. Otro se llama munak o munja, que significa agua tierna. O sotuta, que es susutja, que es agua que se mueve. Y así son nombres de los pueblos que tenemos aquí. Todos tienen una relación con el agua. Y en todos estos pueblos hay cenotes. En todos estos pueblos hay originalmente una familia o varias familias que se reunieron para hacer milpa y terminaron fundando un pueblo en torno a este lugar. Este pueblo, inclusive donde yo estoy viviendo, que se llama Buxots, es el pueblo donde yo nací también. Originalmente no se llamaba Buxots, sino Buxots, pero la gente que no habla maya, pues no la podía pronunciar bien y dijo Buxots, pero es Buxots, que se parece mucho, pero significa otra cosa. Buxots significa la casa del murciélago. Y esto es porque había un cenote de cueva y la gente que vino a hacer milpa entró a buscar agua en ese cenote y encontró una gran cantidad de murciélagos y le dijo, pues es la casa de los murciélagos. Entonces es Buk, que es casa, y Sots, que es murciélago. Este es el nombre de mi pueblo, que es Buxots. Entonces, si nos damos cuenta, encontramos el gran valor que tiene el agua para los pueblos. Y en ese sentido, como decíamos ayer, para los pueblos mayas, el agua, la lluvia, así como el monte, así como el sol, así como la luna, no son seres extraños, no son seres ajenos, sino son seres que forman parte de la familia. Para nosotros, pues son abuelos, son hermanos, son padres, son madres, y es así como lo decimos en maya. Por ejemplo, cuando nos referimos a la lluvia, en maya decimos yumchak, que significa papá lluvia o mamá lluvia. Es como lo decimos. Nosotros en maya no tenemos dioses, tenemos padres. Los antropólogos occidentales nos pusieron dioses, pero es la evangelización.
Aquí no tenemos dioses, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos. Así que la lluvia, el sol, la luna son nuestros padres, son nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras hermanas. Entonces, el tema de la lluvia es muy importante porque aquí en la península de Yucatán, la lluvia está como muy acotada en algunos meses. La lluvia comienza a caer en su temporada, por lo general, en el mes de junio, aunque las primeras lluvias se dan en el 3 de mayo o el 15 de mayo, y hay algunas lluvias como aisladas, pero la temporada de lluvia comienza realmente en junio. Entonces, esa temporada de lluvia, pues es la que riega las milpas y bueno, pues todo lo que se cultiva en la milpa son de temporada y se aprovecha la lluvia. Y bueno, con este tipo de relación que se establece con la lluvia y con la relación familiar que se siente con esta naturaleza, lo que se hace es compartir la mesa de comida, la mesa de alimentarse. Es por eso que de allí nace la idea de ofrecerles no una ofrenda abstracta, es decir, nunca hemos llevado al altar un pedazo de oro, o nunca hemos llevado billetes, nunca hemos llevado monedas, no, porque eso no se come. Lo que llevamos al altar es comida, es bebida. Entonces, cuando a nuestros hermanos y a nuestros abuelos los invitamos a compartir nuestra mesa, pues es porque en esa mesa que se construye, que en maya le llamamos canche, que es un tipo de altar que se construye simbolizando el mundo o los 3 niveles del mundo, según creemos los mayas, que hay un primer nivel que se llama Oxtlahuanticú, que significan 13 niveles que están arriba, que es donde está la luz. Son 13 niveles donde están pues nuestros abuelos, donde están nuestras abuelas, donde están nuestras hermanas, que pertenecen o viven en la luz. Ese sería el primer nivel, y el altar pues se construye así, como un pequeño mundo arriba, como un cielo. Y luego está la parte que hace como la mesa, en donde se ponen los alimentos que representa el mundo. Y luego está abajo, que es el inframundo, que es el Bolonticú, donde están 9 seres que también son nuestros abuelos, hermanos, pero que son los que pertenecen a la oscuridad o a lo negativo. Y aquí lo negativo no significa malo, solo significa que pues si hay positivo tiene que haber negativo. Y esa combinación de lo negativo y lo positivo genera luz, genera vida. Entonces, el altar se construye así. Y bueno, en este altar se le invita a la lluvia a venir, a empezar, y se le ofrece comida. En maya le decimos chocop a un tipo de sopa que se hace, y se puede hacer con pollo, se puede hacer con pavo de monte, se puede hacer con venado, se puede hacer con jabalí, se puede hacer con los pájaros del monte, en fin. Y hay una persona que es respetada como lo que dirían los antropólogos como sacerdote, pero nosotros no tenemos la figura del sacerdote, sino como un hermano mayor que es el que está en una relación de armonía con la lluvia, con la naturaleza, que es, en maya le decimos men, que es el creador, así sería la traducción, y este men o creador, pues es el que ofrece toda la ofrenda que son comidas, y se hace
esto que llamamos en maya pib, que son una especie de tortillas así muy grandes, le ponemos adobo adentro y lo cocemos bajo tierra. Y bueno, eso es lo que se le ofrece. Y también un vino que se hace de una corteza de árbol que se llama balche. Sobre este vino escribo un poco en la revista Sin Fin, que debe salir a principios del próximo mes. Hablo un poco de la Trinidad Maya, que tiene que ver con 3 tipos de árboles, que son el yaxche, el balche y el sipche, que son árboles, diríamos, sagrados entre los mayas, y uno de ellos es donde se hace este vino. Con la corteza de este árbol se hace el vino, y con miel pues de abeja, de preferencia de las abejas sin aguijón, que son abejas como sagradas, por decirlo así, por la calidad de miel que producen, que es medicinal. Entonces eso es lo que se ofrece en el altar, para que la lluvia, el viento, el monte, vengan, el sol, la luna, todos, pues nuestros hermanos y abuelos y padres y madres, vengan a la mesa y comamos juntos con ellos, ¿no? Para decirle, pues ya es tiempo de que comiences a trabajar. El men o el sacerdote maya dice, pues es tiempo de que tomes tu calabazo, llenes tu calabazo y vengas a regar aquí nuestras milpas para que comencemos a sembrar. Y pues ya sabes, es la temporada en la que trabajamos juntos, y que por eso te estamos ofreciendo la comida para que tengas fuerza. Y bueno, hay toda una especie de rezo allá muy, muy bonito, muy genuino, que se hace en lengua maya, y que pues un día decidí convertirlo en un poemario que es inédito. Todavía tengo, son una oración como de 80 páginas que tengo en lengua maya. Eso es muy interesante para poderlo dejar como pues parte de nuestra herencia también a los niños y a los jóvenes que hoy nos siguen, ¿no? Entonces todo esto se hace por el tema del agua, y el agua es un elemento importantísimo, porque hay además muchas historias de estos que occidentalmente le llaman mitos, pero que nosotros le llamamos historia. Hay un pueblo en el sur de Yucatán que se llama Maní, que significa el paso del gavilán. En este pueblo hay un cenote, y ese cenote se dice que en él vivía una culebra que es la que cuida, la guardiana de ese cenote. Y bueno, que llegó el tiempo, o que llegaría el tiempo en el que el agua ya no sería un elemento que se puede tomar por cualquiera, sino que llegaría el tiempo en el que el agua estaría vendiéndose a un precio muy caro. Y bueno, pues va a llegar el momento en que la gente no tiene dinero para comprarse el agua, y pues va a tener que ofrecer la vida de sus niños, porque la serpiente que lo cuida pues quiere un pago, y como no hay dinero, pues que le entreguen la vida de los niños, y por cada niño pues se comprometía a dar pues, un poco de agua. Hay una planta, una palmera que aquí le llamamos cocoyol, que tienen unos frutos del tamaño de una pelotita, y bueno, así como una jicarita de agua por un niño. Entonces, lo que nos decían hace muchos años, cuando yo era niño también, es algo que a veces uno no cree, porque pues dice uno, pues hay un montón de agua, y ¿cómo vamos a estar comprando agua, no? Pero hoy, pues ya vimos que sí, está por ejemplo, la lucha de ustedes en Puebla con Bonafont, y que está ya un pleito grande por el tema del agua. Y bueno, pues hoy estamos comprando agua, a pesar de
de que tenemos cenotes, pero bueno, aquí mucha gente compra agua y prefieren comprar un litro de agua en un envase de plástico, ¿verdad? Entonces, nosotros en el tema del agua es un tema como sagrado, es un tema que genera una forma de nuestra vida cotidiana en su propia espiritualidad. Es un tema que genera espiritualidad entre los pueblos mayas, ¿no? Y esta importancia que tiene el agua es de valor para nosotros, que es un valor que no tiene que ver, como decía yo ayer, que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestras formas de vida, tiene que ver con lo que sucede con nuestras plantas, con nuestros animales y con esa vida tan integrada que tenemos con la propia naturaleza. Entonces, el problema que comenzamos a tener es que hace algunos años, hace como 15 años, un poco más, tal vez 20 años, comenzaron algunos empresarios aquí en la península de Yucatán a desarrollar unos megaproyectos que se conocen como granjas porcícolas. Estas granjas porcícolas son pues una especie de criadero de cerdos que son como muy grandes. Cada granja cría por lo menos 50,000 cerdos. Hay granjas, muchas de las granjas tienen hasta 200,000 cerdos. Entonces son granjas enormes. Y la carne, bueno, estos cerdos los venden a China, las llevan a China. Entonces pues los empresarios tienen seguro pues digamos el negocio, la venta de carne. Y pues bueno, se les hizo como muy fácil construir una gran cantidad de granjas. Hasta ahora hay 220 granjas aquí en Yucatán que crían entre 50 a 200,000 cerdos cada una. ¿Dónde está el problema? El problema está en que estos empresarios decidieron construir las granjas en esto que se conoce como el anillo de cenotes en Yucatán. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las granjas iban a usar bastante agua. Entonces era muy fácil para ellos instalar una bomba y pues sacar de los cenotes todo el agua que quieran para limpiar la granja. Pero no solo eso. El otro problema es que instalaron unas tuberías para que los desechos y la caca que se limpia de las granjas se vayan también a los cenotes. Entonces se volvió una mierdera de cerdos, una gran cantidad de cenotes, se volvió así como el sumidero de los cerdos, una gran cantidad de cenotes. Entonces cuando nosotros pues comenzamos a darnos cuenta que se está contaminando el agua de esta manera, pues claro que nos molestamos, claro que nos indignamos, claro que buscamos la manera de entender qué estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué estos señores podían hacer esto? Y pues bueno, fuimos averiguando y resulta pues lo que comentábamos ayer. Hicieron una solicitud a la Semarnat y la Semarnat les dijo que sí. Y bueno, de los 220 granjas que existen en Yucatán, creo que solamente 50 presentaron estudios de impacto ambiental. Y además se los palomearon por la Semarnat. Y los demás no tienen estudio de impacto ambiental, pero ahí están funcionando. Entonces, el problema es que de los que presentaron estudios de impacto ambiental, habían irregularidades de una manera espantosa.
Una, por ejemplo, cuando resultó curioso porque en este municipio que se llama Jomún, que es donde está la parte del anillo de cenotes, pues comenzaron a construir esta granja y resulta que los compañeros y compañeras de Jomún dijeron: no vamos a permitir que las granjas se instalen aquí en este municipio, porque nosotros ya hemos comenzado a trabajar un poco los cenotes con esto que se llama el turismo comunitario, o de bajo impacto. Habían limpiado los cenotes y habían comenzado a promoverlo a nivel de comunidad. No son las empresas turísticas, sino es la comunidad la que se organizó para atraer el turismo. Y pues sí, el pueblo prácticamente ya está viviendo del turismo, unos vendiendo comida, otros transportando hasta los cenotes a la gente, y otros pues cobrando y limpiando el lugar de los cenotes. En fin, la comunidad estaba organizada. Cuando los empresarios comenzaron a construir la granja en esta parte, fue cuando la comunidad pues dijo: no podemos permitir que ensucien el cenote que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿de dónde vamos a buscar? Bueno, comenzaron las demandas. Resulta que el presidente municipal había dado el permiso a la empresa de esto que se llama el cambio de uso de suelo. Y bueno, pues le dijeron: ¿por qué le diste a esta empresa el cambio de uso de suelo? Eso no está bien. Y dice: pues es que yo no sabía realmente qué era eso. A mí me dijeron que era para el bien del pueblo y que iban a crear empleos, y que bueno, pues yo pensando en que iba a favorecer a la gente, pues les di el permiso. Y bueno, se averiguó si había estudio de impacto ambiental. Y sí, había estudio de impacto ambiental, pero curiosamente, quien firmó el estudio de impacto ambiental es una dentista. No sabe nada sobre el tema del agua. Entonces, cuando fuimos a reclamarle a la Semarnat, dijo: no, pues es que cualquiera puede hacer un estudio de impacto ambiental, pues es profesional, es universitaria, es dentista, pero pues lo puede hacer. Y nosotros le decíamos: pero señor, usted es biólogo, deberá entender que una dentista no sabe mucho sobre este tema. ¿Cómo no? Sí lo va a saber. Entonces, usted que es biólogo me puede hacer una endodoncia y no tendría ningún problema también, ¿no? O sea, si en esa lógica vamos, creo que así puede funcionar. Bueno, defendieron hasta el fondo el que una dentista haya firmado el estudio de impacto ambiental. Entonces, de ese tamaño estuvo el asunto. Se fueron los amparos que hizo una asociación civil que se llama Indignación. Hicieron una lucha muy, muy importante apoyando a la comunidad. No querían hacer la consulta, porque entonces se fue a reclamar el derecho que tienen los pueblos de hacer una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, que son los principios rectores que se debe seguir en un proceso de consulta indígena. Pues no querían hacerlo, nadie quería hacerlo, porque no existe una ley, y sobre eso vamos a hablar también un poquito ahora. No había una ley, o no hay una ley sobre la consulta, y no se sabe quién lo debe hacer y quién no. Lo que sí se sabe es que se debe hacer una consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que es un acuerdo internacional, y que bueno, también fundados en el artículo 2 de la Constitución. Pero bueno, como no querían hacerlo, porque dicen que no hay una regla reglamentaria para eso, el pueblo decidió hacer una autoconsulta, y se documentó esa autoconsulta, y el pueblo dijo: no queremos que se construya una granja aquí, no queremos la granja. Entonces,
se llevó los resultados a las autoridades y las autoridades dijeron, pues está bien, el pueblo ya dijo que no quiere, pero la consulta no es vinculante. La consulta es cierto que es una ley, ya lo hicieron, está bien, está en su derecho de hacerlo, pero lo que resulte la consulta de un sí o no, eso no le compete a la comunidad porque la consulta no es vinculante. Lo que sí es necesario es que se haga y ya lo hicieron. Pero eso no significa que se tenga que deshacer la granja. Entonces fue una lucha así grande, larga, espantosa. Hubo marchas, hubo pronunciamientos y bueno, finalmente vinieron los amparos. Entonces la comunidad se amparó en contra de estas medidas y finalmente el argumento que pudo, digamos, frenar este intento de construir las granjas o de sostener ahí las granjas, porque ya habían comenzado a funcionar. Entonces la firmaron unos niños y el argumento fue el derecho de los niños a vivir en un medio ambiente sano. Eso fue el derecho, ¿no? Lo firmaron los niños porque tienen, de acuerdo a la Constitución, al igual que las mujeres, un interés superior. Y esto fue el argumento que pues prevaleció y se logró frenar este chiquero que se estaba haciendo para ensuciar los cenotes. En fin, pero esto es apenas una de las luchas que se ha podido ganar, pero hay 220 pues granjas en todo el estado y que están ensuciando de una manera impresionante el agua de los cenotes. Hay un documental que se hizo hace poco, que está en las redes también por ahí, que a lo mejor ustedes pueden ver, donde se muestra claramente cómo muchos cenotes de esa zona de poniente de Yucatán, pues están enlodados y no es lodo realmente, sino es toda la suciedad de las granjas que están ahí. Entonces, todo este proceso de construcción sobre el llamado desarrollo comienza a obligarnos a pensar o a tratar de entender qué quieren decir los occidentales con la palabra desarrollo. ¿A qué le llaman desarrollo? Si desarrollo es tirar un montón de mierda en los cenotes, ese desarrollo no lo queremos. Si desarrollo es destruir una gran cantidad de selva, pues ese desarrollo no lo queremos, ¿no? Si desarrollo significa matar a los animales y acabar con la caza de los animales, eso que ya se llama hábitat, pues no lo queremos. Ese desarrollo, en todo caso, es el desarrollo de la muerte, es el desarrollo de la destrucción, es el desarrollo de nuestra aniquilación como cultura. Entonces eso no lo queremos. Y entonces hay una lucha importante. Algunos comienzan a preguntar, ¿y por qué no todos los mayas se levantan? Pues primero porque lamentablemente hay una desinformación y hay una gran cantidad de corrupción. Este gobierno ondeó con la frente en alto durante su campaña que iba a combatir la corrupción. Entre las banderas más importantes que ondeó está el combate a la corrupción. ¿Saben qué hace Fonatur por acá? Fonatur anda corrompiendo a los ejidatarios, principalmente al presidente del comisariado ejidal, le da 2,000 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, lo que sea, para que le firmen y le sellen un papel y que convierten luego en un contrato. Y no estoy hablando de una comunidad, sino de toda la península de Yucatán. Han corrompido a la gente. ¿Saben qué hacen con Sembrando Vida?
Si ustedes están de acuerdo con el tren, pueden permanecer en el programa, y si no, les corremos del programa. Eso es corrupción. Entonces, también muchas veces cuando nos preguntan por qué ustedes los mayas no se levantan, nosotros decimos por qué ustedes tampoco se levantan, pues si todos tomamos agua, o a poco ustedes no. O sea, es problema de todos, no solo de nosotros. Pero además a nosotros nos aplastaron en eso que se llamó la guerra de castas, que comenzó en 1847, y no hemos podido recuperarnos de ese aplastamiento. Los rebeldes que se quedaron en lo que hoy se llama Quintana Roo, pues les cortaron todas las milpas por el ejército de Porfirio Díaz y se murieron de hambre. Y los que pudo cazar el gobierno yucateco, que encabezaban los Barbachano, los vendieron como esclavos en Cuba. Los mayas que nos quedamos, y lo digo con vergüenza, somos los mayas que estábamos acasillados en las haciendas y que obedecíamos al patrón y que nos sacaron para combatir a nuestros hermanos que venían a liberarnos en la guerra de castas. Entonces, hoy no hemos podido recuperarnos de este aplastamiento. Y sin embargo, estamos intentando avanzar, organizarnos, enterarnos, encontrarnos, y un poco como dicen los chapanecos, si fuera posible buscarnos, encontrarnos, podemos brincar cercos. Es ahí donde está un poco el reto nuestro frente a esta situación. Entonces, frente a esto, cuando viene Fonatur y nos dice que el tren va a generar la construcción de unos espacios que se llaman polos de desarrollo. Cuando nosotros escuchamos esto, pues ya nos pusimos a temblar. Si de por sí el desarrollo es terrible, de acuerdo a nuestra experiencia, la construcción de polos de desarrollo, pues debe ser algo monstruoso. Entonces comenzamos a averiguar qué será eso que le llaman polos de desarrollo. ¿Qué será? Pues un poco nos fuimos a la historia reciente y vimos que en Guatemala se había usado ese término, y ese término sirvió justamente para masacrar a los pueblos indígenas durante el gobierno de Ríos Montt. Seguramente ustedes lo ubican. Un demonio. Entonces, cuando escuchamos los polos de desarrollo, comenzamos a averiguar y fuimos a nuestros amigos académicos y les dijimos, compañeros, díganos qué cosa es esto, porque nos está preocupando. Curiosamente nos dijeron, pues no hay información. Hemos ido a la oficina de acceso a la información y pues dice que no tiene información sobre esto. ¿Qué cosa son los polos de desarrollo? Lo que hemos sabido entonces, que se ha publicado en la prensa y lo que han declarado de repente, es que los polos de desarrollo van a ser espacios que se van a construir en las paradas del tren. Por lo menos van a ser 15 o 20 ciudades de a 50,000 personas. Y esto va a servir como mano de obra del corredor industrial que se va a construir desde Cancún hasta el istmo de Tehuantepec, en donde se le va a dar la posibilidad de unir a Estados Unidos los dos mares y contener a los migrantes centroamericanos que vienen buscando la frontera norte, contenerlos aquí en México y darles un espacio en el corredor industrial para que puedan trabajar y evitar que lleguen hasta Estados Unidos. Y entonces para eso van a servir los polos de desarrollo, que va a ser el negocio realmente del tren, porque el tren en realidad no es necesariamente el problema.
Si fuera únicamente la construcción del tren, a lo mejor hasta podríamos decir, bueno, veamos de qué manera a lo mejor nos puede ayudar. Pero no, el tren es apenas la máscara de la destrucción. La verdadera destrucción está en los polos de desarrollo y que ni siquiera se han hecho estudios de impacto ambiental al respecto. Y los estudios de impacto ambiental que se presentaron del tren son fragmentados, ni siquiera presentaron uno entero. Entonces, con los polos de desarrollo es así como la bala es tiro de gracia para los pueblos mayas. Porque al construir todas estas 20 ciudades de a 50,000 gentes, ¿qué implica esto? Imagínense el impacto social que va a significar la cancunización de la península de Yucatán. La violencia, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, la explotación, el pago de piso al narcotráfico, la militarización. Entonces, todo esto es justamente lo que significa. Entonces, vemos una cosa, o tratamos de entender esta cosa que le llaman polos de desarrollo, que significaría entonces industria, hoteles, restaurantes, inmobiliarias, narcotráfico, violencia, entre otras cosas. Entonces, esto es lo que está como detrás de todo esta situación. Curiosamente, aquí a ese tipo de cosas le llaman turismo verde. Y acabamos entonces de tener una experiencia interesante con uno de estos temas de lucha que estamos dando en la asamblea y con otra organización que se llama Consejo Civil por la Silvicultura Sostenible. Hay una comunidad en la frontera entre Yucatán y Quintana Roo que se llama Siuche. En este municipio, en este lugar, en esta comunidad, hay una laguna de 14,000 hectáreas que se llama Chichancanap, que significa pequeño mar. Entonces, en este lugar, algunas organizaciones empresariales que se hacen pasar de organizaciones civiles sin fines de lucro, han buscado este modo legal, esta forma legal de arrebatar o de despojar a los campesinos de la tierra. Hay uno que se llama Ciancán, otro Mayacán, que allá en Quintana Roo pues son muy conocidos y mucha gente cree por el discurso que ellos dan que son los protectores de la selva y de la naturaleza. Sin embargo, nosotros que los conocemos hemos visto cómo operan. Resulta que ellos se reúnen con algunos empresarios, en este caso incluyendo el doctor Simi, que seguramente conocen, y pues reúnen un grupo de empresarios y bueno, estos empresarios del ramo turístico, inmobiliario, pues les encargan a estas agrupaciones buscar lugares o espacios donde hay atractivos turísticos, donde haya cenotes, donde haya sitios arqueológicos, donde haya lagunas, donde haya selva. Entonces, estos van y hacen la gestión, entre comillas, hacen la gestión con el gobierno del estado para que el estado expropie el área y se los dé, declarando que es una zona de protección al medio ambiente, como una reserva natural. Y ellos lo van a cuidar porque los campesinos pues no lo saben cuidar.
En cambio, estos empresarios sí lo saben cuidar. Y esto es lo que pasó justamente con la laguna Chichancanap de Siuché. El gobierno de Félix González Canto, que hoy sabemos por las últimas noticias que también anda involucrado en cosas así medio feas, pues expropió toda la laguna de este ejido, que son 14,000 hectáreas de laguna. Y se la entregó a estos grupos de asociaciones civiles organizados con los empresarios del ramo turístico. Y bueno, lo lamentable es que lo hicieron además a espaldas del ejido. El ejido tiene 450 ejidatarios, un poco más, tal vez casi 500. Entonces, un día yo llegué al ejido visitando a las comunidades y pues busqué al comisariado ejidal para platicar con él. Y me pregunta, ¿y tú a qué vienes? Pues yo digo, mira, nosotros estamos en una asamblea que pues nos hemos dado la tarea de informar a la gente sobre el tema de la tierra, de cómo debemos cuidar la tierra, porque hoy hay muchas empresas, hay muchos empresarios que están engañando a los ejidatarios y pues les están quitando la tierra porque saben que pues estos espacios les va a generar muchísimo dinero, muchísimas ganancias. Y me digo, pues aquí no está pasando nada. Todo está bien. Pero pues nosotros ya sabíamos por la revisión que hacemos en internet, ya sabíamos que allí había un problema. Ellos ni lo sabían. Entonces yo les pregunté, ¿no han visto ustedes nada extraño en la laguna? ¿Cómo qué? Bueno, que llegue, por ejemplo, personas ajenas a este ejido a brechar o a caminar alrededor o a poner alguna cosa. Y me dice, pues la otra vez retiramos a unas personas que habían metido motos acuáticas en la laguna, pero nos sorprendió un poco cuando nos dijeron que ellos ya son dueños de esta laguna. Nosotros pensamos que estaban locos nada más, pero nos dijeron que ya son dueños de la laguna. Y le dije, la laguna, lo que nosotros hemos averiguado es que la laguna ya no les pertenece a ustedes. Es de unos empresarios. No puede ser. Pues, ¿dónde está la información? Entonces, ya nos dijo, dice, ya tiene muchos años que pasó esto, tal vez unos 6 años o casi 7, que vino gente del gobierno del estado a decirnos que si podemos colaborar con la protección del medio ambiente, dándoles a ellos la administración de la laguna. Pero el ejido dijo que no. Entonces, pues nosotros dijimos que no y pensamos que eso no pasó nada. Entonces, les dijimos, si quieres información, podemos regresar otro día con todos los datos y nosotros les decimos cómo está su situación ejidal. Así pasó. Llegamos el día convenido, estaba a rebosar la casa ejidal, habían como 500 o 600 personas y les mostramos el documento de expropiación que había hecho el gobierno para las empresas. Y claro, se molestaron mucho porque luego supieron que el comisario ejidal anterior había firmado y sellado ese documento al gobierno del estado porque le habían dado un dinero.
Y claro, en ese momento lo estaban buscando para matar, pero ya se había muerto, ya tenía un año que se murió, ya no lo encontraron. Entonces la gente dijo, ¿qué podemos hacer? Pues si quieren ustedes, lo podemos pelear todavía. Y sí, se emprendió un camino legal. Hoy tenemos el orgullo y el gusto y la alegría de decir que después de 2 años de batalla legal, hemos recuperado, o los ejidatarios han recuperado, su laguna de 14,000 hectáreas. No ha sido fácil, pero la clave en este lugar fue que todos los ejidatarios dijeron, vamos a defender nuestra laguna. Eso fue la clave. La gente ejerció presión como nunca habíamos visto en ningún otro lado, porque aquí el problema es que la mayoría de los ejidos están divididos porque hay una parte que ha sido corrompida por las instituciones del gobierno. Ahí la gente reaccionó favorablemente en el sentido de defender su laguna y dijo, no vamos a permitir que nos lleven nuestra laguna. Vamos a defenderlo. Afortunadamente se logró. Hace como 6 meses ya nos dieron todos los documentos de nuevo en donde se cancela la expropiación que hizo el gobierno del estado. Imagínense, así ha sido una serie de situaciones, pero además, pues estamos hablando de una laguna donde la gente vive, donde la gente tiene su vida, su alma, su sueño, el futuro de sus hijos. Y eso no lo pueden mirar los empresarios porque a ellos les puede únicamente una cosa, la cuestión del dinero. ¿Cómo hemos podido lograr que la gente entienda este tipo de cosas? Pues una de las cosas que hemos hecho, que mencioné ayer, es visitar las comunidades. Yo y otro compañero andamos todos los fines de semana y bueno, yo hace 5 años que estoy desempleado porque me corrieron de la escuela donde yo estaba trabajando. Y pues hoy me dedico, pues digamos, de tiempo completo a esto. Vivimos, pues, para acompañar a las comunidades, yendo a platicar con ellos y decirles que tienen que estar conscientes de la importancia que tiene nuestro territorio y que las autoridades y los empresarios no respetan nuestra voluntad y que tenemos que ser muy listos para cuidar este poco modo de vivir que tenemos relacionado con el pensamiento maya, pues lo tenemos que cuidar. Y sin el territorio esto se va a acabar. Eso es una manera. La otra manera es que aquí en la casa, en casa de ustedes, este año programamos una serie de talleres que le llamamos formación política comunitaria. Y aquí vienen una parte de jóvenes, varios jóvenes de la península, durante un sábado entero y un domingo hasta el mediodía, para hacer una serie de talleres con ellos, para platicar con ellos esto. Por ejemplo, vemos lo que dice el artículo 2 de la Constitución, vemos que dice el convenio 169, estudiamos los contratos de usufructo de las empresas y revisamos un poco nuestra identidad, los derechos humanos, los derechos indígenas, los acuerdos de San Andrés, todo este tipo de cosas, pues es lo que estudiamos aquí con la gente que viene, que en su mayoría son jóvenes, algunos ejidatarios, para que ellos puedan entender el tamaño de la problemática que tenemos. Es parte del trabajo que vamos desarrollando. La cuestión es que en estos talleres que realizamos, comenzamos como ahora sí, como dicen los cantautores,
que nos gusta escuchar, dicen que nos pincha la memoria. Y eso es un poco lo que hacemos aquí, pinchar la memoria de los jóvenes, de las muchachas, de los niños, para que ellos puedan entender que esto que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, no es cualquier cosa. Es nuestra responsabilidad ya de cuidarlo, de protegerlo. Y bueno, frente a todo esto, hay una situación que en este momento nos está preocupando, porque aquí el tema de la lucha, curiosamente, empezamos con una cosa y se nos vienen así como en avalancha 20,000 cosas más. Esta situación que les cuento tiene que ver con riesgos. Por ejemplo, mucha gente que trabaja en la escuela, que son maestros de primaria, de secundaria, muchas veces nos dicen, yo lo entiendo bien lo que me dicen, pero si yo me arriesgo a luchar con ustedes, me pueden quitar la plaza, me pueden correr, y tienen razón, lo pueden hacer. Y muchas veces no quieren arriesgar. Obviamente, pues nosotros le decimos, pues sí, pero esto es la vida, no es un empleo. ¿De qué te sirve tener un empleo si no tienes vida? Es decir, pero claro, cada quien en la madurez de su conciencia y de su corazón decide si camina o no. Esto nos pasó con situaciones legales. Por ejemplo, hace como 3 años emprendimos una batalla legal muy sonada en todo el país que logramos ganar. O sea, hemos perdido mucho, pero también hemos ganado algunas, ¿no? Tuvimos la asesoría de un buen abogado que les comenté ayer, y que con este abogado nos aventamos el tiro de hacer una demanda en contra, una demanda de amparo en contra de los 3 gobernadores de la península de Yucatán. En el marco de esto que se llama la COP13, que se hizo en Cancún, que seguramente ustedes oyeron hablar de esto, en ese marco de la COP13, los 3 gobernadores de la península de Yucatán firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Y las siglas es ASPI. Entonces, cuando firmaron este documento, 2 días después de que lo firmaron, una persona que tuvo acceso a ese documento me preguntó si ya la conocía, le dije que no, me la mandó, y cuando la leímos, vimos que este acuerdo era un acuerdo de hacer un despojo a la península como un paquete de todos los proyectos. Estaban así empaquetaditos, así como se los voy a mencionar ahorita. El monocultivo de soya transgénica. 2, las granjas porcícolas. 3, estaban los parques solares y fotovoltaicos. 4, el turismo verde. Y 5, los demás proyectos que vendrán. Hoy ya sabemos que es el Tren Maya. Estaban así empaquetaditos estos 5 megaproyectos. Entonces, pues dijimos, pues esto es el arrebato de todo el territorio. Y aquí en Tizimín, donde está el monocultivo de soya de Alfonso Romo, que seguramente ustedes saben también quién es, que fue el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, tiene aquí un proyecto que se llama Enerol, que son como 5,000-8,000 hectáreas de soya, y que bueno, encontró cenotes y los tapó también. Nunca fue castigado por eso. Entonces, con este proyecto
de acuerdo que tuvieron los tres gobiernos, pues decidimos ampararnos y comenzamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la gente con quien trabajamos para firmar el amparo. Y muchos nos dijeron no, otros nos dijeron sí, pero a la hora nos dijeron siempre no. ¿Y por qué? Porque nos decían, ustedes están locos, van a pelear contra tres gobernadores. Pues sí, pero ¿qué más? Pues es que nos decían, pero es que no van a ganar. Bueno, a lo mejor el tema no es ganar, el tema es luchar. Es ganancia ya que estemos luchando. Eso es la ganancia. Y si ganamos el caso, pues qué bueno, pero si no, por lo menos ya ganamos luchando. Y bueno, de tantos que nos dijeron que sí y otros tantos que nos dijeron que no, a la hora, solo yo y un compañero más con quien compartimos siempre estas luchas, que se llama Russell Peva, que es un maestro de secundaria, firmamos el amparo. Entonces el amparo de entrada lo desechó el juez diciendo, ustedes no tienen interés legítimo ni tienen interés jurídico. Y claro, pues estos términos así, como decíamos ayer, que son términos reservados al tema jurídico, pues ya lo medio entendíamos porque juntos hicimos el amparo, entre todos hicimos el amparo. En otras palabras, lo que nos estaban diciendo es que ese acuerdo a mí no me perjudica en el terreno donde vivo. No me está quitando un pedazo de terreno. Pero además me está diciendo que yo no soy indígena. Entonces yo le dije al juez, a ver, porque fuimos a hablar con el juez, y le dije, oye, señor juez, ¿me puedes decir qué significa eso de que no tengo interés jurídico ni tengo interés legítimo? Me dice, ¿no te lo explicó tu abogado? Le digo, pues creo que sí me lo explicó, pero mi abogado no es el demandante soy yo. Y yo lo quiero saber. Y creo que usted me lo debe decir, porque nosotros dos somos los que demandamos. Y me dijo, mira, es sencillo. Te están quitando un pedazo de tu terreno, están arrancando árboles en tu terreno. Le digo, no. Entonces no te perjudica, no tienes interés jurídico. Y el interés legítimo es que tú me estás diciendo aquí en tu amparo que tú eres indígena. Yo necesito que me demuestres, que me pruebes que eres indígena. Le digo, señor, pues usted no, ¿a poco no me ve? Me parezco chino, francés, italiano, alemán. Y me contesta, señor, yo trabajo con papeles. Los doctores son los que trabajan con cuerpos. Así que a mí me traes un papel oficial firmado por el gobierno, alguna autoridad, donde diga que tú eres indígena maya. Y pues bueno, acepto esto como que tienes interés legítimo. ¿Y dónde voy a ir a buscar un papel que diga que soy indígena maya? Entonces hay una oficina de gobierno que se llama Indemaya aquí, que se supone que es una oficina que defiende a los pueblos indígenas y pues así medio folclorizada, pero es lo que tiene el gobierno. Entonces fuimos y le dijimos al Indemaya, ¿será que nos pueda dar una constancia donde diga que somos indígenas? Y dice, no, nosotros no damos ese papel. ¿Y por qué? Pues no se supone que aquí en el Indemaya ustedes pues apoyan a los indígenas. Yo te puedo dar una constancia que dice que hablas maya si es que hablas maya, pero yo no puedo decir que eres indígena. Les digo, pero eso no me sirve porque también los gringos pueden hablar maya y a mí no me sirve. Pues no te podemos dar eso.
Entonces, después de buscar tanto y siempre resultó infructuoso, le dijimos al abogado, oye, no podemos conseguir ese papel, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿no tendrán allá de casualidad cualquier documento de cualquier tema que sea oficial y diga que ustedes son mayas, hicieron algo? Y le digo, mira, el único documento que yo tengo es un diploma que me dio el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura, donde gané un premio de poesía en lengua maya y dice que soy indígena maya y pues gané pues el concurso de poesía. Y me dice el abogado, eso es. Lleva ese papel en el juzgado. Pues sí, tenía razón. Llevamos ese papel, me lo aceptaron y ganamos el amparo. Tiramos el acuerdo del ASPI. Aquí les dolió tanto al gobierno que el secretario de Agricultura de Campeche lo entrevistaron por el diario La Jornada y dijo, ya nos partieron la madre por estos indios. Literalmente lo dijo. Y así a 8 columnas lo puso el periódico. Les ganamos el caso. Entonces tiramos ese gran acuerdo que estaba empaquetado, donde estaba todo el despojo de la península de Yucatán. Eso fue así una cosa de estirar y aflojar, haciendo boletines, haciendo ruedas de prensa, haciendo trabajo mediático, hablando con algunos académicos, hablando con algunas universidades, hablando con las comunidades, haciendo fuerza, en fin, dando talleres, una serie de cosas. Entonces, esto es parte de lo que ha pasado. Y quiero terminar un poco para no alargar mucho, como ayer creo que me volé la barda con el tiempo. Estamos muy preocupados justamente en este momento porque a las 11 de la mañana, a la hora que nosotros empezamos esta charla, el Poder Legislativo empezó a discutir el tema de la ley sobre la consulta indígena. No sé si ustedes han visto esta iniciativa de ley, es una verdadera grosería. Esta iniciativa de ley la quieren aprobar, que es una ley que aplasta completamente nuestro derecho como pueblos indígenas y le abre todas las posibilidades a las empresas y al gobierno para apropiarse de nuestro territorio. Entonces, vamos a ver si la van a aprobar y en qué términos la van a aprobar. Y eso es realmente algo que nos preocupa mucho. Y solo quiero mencionar algunas cosas al respecto. La iniciativa de ley, en su artículo 4, dice, por ejemplo, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, de buena fe, culturalmente adecuado e informado, es un derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En consecuencia, deberá ser interpretado armónicamente, de manera enunciativa, pero no limitativa, con relación a los derechos a la libre determinación, al desarrollo sustentable, a la propiedad, a la biodiversidad cultural y a la identidad cultural, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cuando uno desconoce el mundo jurídico, uno puede decir, oye, pero qué interesante esta ley. Está consagrando los derechos de los pueblos indígenas, está garantizando
el derecho de los pueblos indígenas. Pues no, es al revés. Dice que esta ley se debe interpretar de acuerdo a la Constitución. Después que dio una sarta de cosas bonitas, dice, se debe interpretar de acuerdo a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que los pueblos indígenas no son sujetos de derecho, sino son sujetos de interés público. Y bueno, eso es realmente el gran problema que tenemos al respecto. Entonces, si somos de interés público, quiere decir que todo lo que se ha dicho anteriormente, que suena bonito, no va a valer nada porque la interpretación de esto que se ha dicho, pues tiene que sujetarse a lo que dice la Constitución. Y claro, sabemos que en tanto la Constitución no se reforme, en tanto la Constitución como la ley suprema no sea favorable, cualquier otra ley secundaria, pues no garantiza nuestro derecho. Y aquí está la prueba. Que vamos a hacer cosas muy bonitas, sí, pero se debe interpretar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Es la primera cosa. En el artículo 5 dice: consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas interesadas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se promuevan o prevean megaproyectos, reformas jurídicas y o actos administrativos susceptibles de afectarles directamente, dichas consultas deberán efectuarse de buena fe. Ya sabemos cómo es la buena fe de los gobiernos, ¿verdad? Y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento acerca de las medidas propuestas. Vean dónde está la trampa asquerosa. Primero, que la consulta se va a hacer de buena fe. ¿Dónde está la buena fe del gobierno? ¿Dónde está? Otra cosa, esa consulta se debe hacer con la finalidad de llegar a un acuerdo. ¿Por qué tengo que llegar a un acuerdo? ¿Por qué no con la finalidad de respetar la voluntad de los pueblos? Pero además remata para que no quede dudas. O lograr su consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es decir, no hay otra opción. O sí o sí. Esto es de verdad una asquerosa burla. En el artículo 6, en la fracción quinta, donde explican los pasos en el tema donde dice democrático, dice: en la consulta se deben establecer los mecanismos correspondientes a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes de la comunidad. Ojo, en las comunidades no participan la mayoría, participan todos, participan la comunidad. Aquí lo que dice es que pueden participar la mayoría. Y eso está mal. Que en la adopción de las resoluciones, dice, se aplique el criterio de mayoría y se respete en todo momento los derechos humanos. El criterio de mayoría está mal porque aquí hay una intencionalidad en los acuerdos internacionales en donde se dice que hasta uno de los indígenas que quiera conservar su territorio en el sentido en el que se entendía antes de la invasión europea, se tenía que darle la razón. Hoy se quita eso y se dice que va a ser de acuerdo al criterio
de la mayoría. ¿Qué pasa si la mayoría está corrompida? No suena esto a 30 millones de votos, es la mayoría y por eso. ¿Qué pasa si la gente está desinformada? ¿Qué pasa si la gente no entiende qué es? Si la propaganda sobre el tren ha sido tan espectacular y tan atractiva, pues bueno, aquí nos están robando la tierra legalmente. En el artículo 8 definen la palabra megaproyecto y está terrible. Dice, el proceso de inversión de capital público y o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios de uso de tierra y los derechos de propiedad de la misma, la explotación en gran escala de los recursos naturales, incluidos los recursos del subsuelo, y la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, complejos turísticos, instalaciones portuarias, ojo, bases militares y empresas similares. Eso es un megaproyecto y basta con que una empresa o el gobierno diga, esto es un megaproyecto, ya no hace falta un contrato de usufructo, ya tienen todo el permiso para eso. Si le preguntan a la gente, ¿quieres un megaproyecto? Sí, cualquiera de estas cosas funciona y aplica. De este tamaño está el robo, pero hay un poquito más. En el artículo 13 se dice, en caso de que existiera evidencia suficiente de violaciones a lo dispuesto en la presente ley o la ley del instituto, la persona titular del instituto, es decir, Adelfo Regino, podrá promover ante la Junta las acciones necesarias para instar a la suspensión o cancelación del megaproyecto. Es decir, ¿quién va a suspender el proyecto? ¿El pueblo? No, Adelfo Regino. Y si no quiere hacerlo, el pueblo no lo puede hacer. ¿De qué sirve la consulta? Es decir, si antes la consulta no era vinculante, ahora es absolutamente inútil. De este tamaño está nuestra preocupación con lo que hoy se está discutiendo en el Poder Legislativo. Así estamos pues desarmados, impotentes frente a esto que está sucediendo y bueno, pues cada vez es más complicado. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra lluvia? ¿Con nuestros cenotes? ¿Con nuestras aguadas? ¿Con nuestras lagunas? ¿Con nuestro territorio? ¿No? ¿Qué pasará con eso? Muchas gracias. Puedo dejar esto para las preguntas. Muchas gracias, don Pedro, por orientarnos en la comprensión de un problema tan serio que atraviesa nuestras tierras, nuestros territorios, ¿no? Los territorios comunes, compartidos, los bienes comunes, los bienes que son de todos y que a partir de estas iniciativas, poco a poco se van privatizando, encauzando a ciertas estrategias de interés público, ¿no? Y que responde a toda una estrategia también de despojo. Bueno, si quieren les robo un ratito más para leer porque alguien me pidió que yo leyera un poema. Adelante, don Pedro. Voy a leer un poemita que se llama Maíz, lo voy a leer en maya y después lo leo en español. Dice en maya, Atachianil tubaklil uyishimal unalila koliumsil hali upolokil hailume wakeshuyakabil akapchak mak upi milshnokolil wakesh ukobeniluk akin ubalile uyishimalanale nachian humpelti uhelik keshumpelili ukahalobe matupahtal umuchkubao matupahtal utsikbalo matupahtal ubet komuk
Chen kunel chiklikopti humpelili bakal. Keshwayan haitul ichilop tak unokikop unokinile. Matu beital uyalka pachtiko kulub. Ali utumbe nila wik kupek titsnohol helubei kunsik ukohbal ubaklil uyeshimal anale. En español diría maíz, yumtzil, apartados sobre el bacal están los granos de tu maíz. Fue la corpulencia de la enjuta tierra, o tal vez fue la noche de la nocturna lluvia, puede ser el masivo gusano, o quizá el fogón del sol. La cuestión es que el maíz de tu mazorca está tan lejos del otro, aunque son del mismo pueblo, no pueden entenderse, no pueden dialogar, no pueden armonizar su fuerza, en vano se han levantado de la misma comunidad. Aunque haya algunos que desean presentar una ofrenda, no pueden ahuyentar al mapache. Solo tu renovado aliento que se mueve desde el sur podrá ceñir sobre el bacal el maíz de tu mazorca. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Pues qué mejor cierre precisamente que un cierre poético, un cierre que abre la posibilidad a una lengua otra, a una forma de comprensión otra, a una otra manera de entendernos. Nosotros estamos sumamente agradecidos con su palabra, con su testimonio, con su práctica, sus luchas. Sienta que tiene un espacio por acá y que cuenta con aliados. Nosotros estamos muy agradecidos, nosotras, estamos muy agradecidos, muy agradecidas por la generosidad que ha tenido con toda esta comunidad académica. No nos queda más que ponernos a su disposición y a ofrecer los distintos espacios con los cuales nosotros podemos intervenir. Siéntase acompañado, como lo ha escuchado ya, de parte de la comunidad estudiantil y de parte de la comunidad académica del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla, y seguramente empezarán a hablar, a procurarse, a producirse otros nexos, otros vínculos a raíz de este afortunado encuentro. Muchísimas gracias, don Pedro. Seguramente nos simbra, a todos nuestros corazones nos deja simbrados, nos deja agradecidos, y un abrazo y un saludo cordial a la comunidad defensora de nuestros pueblos, defensora de nuestros territorios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.